Hola a todos y sean bienvenidos a nuestra cápsula informativa sobre el infarto agudo al miocardio. Soy Emilio Mieres y en esta ocasión me encuentro acompañado por mis compañeros Luis Felipe Mellado, Juan Pablo Añate, José Manuel Contreras y Matías Quintana. Y nos adentraremos en los detalles de esta patología cardiovascular y además de su manejo adecuado. ¿Por qué es importante saber de este tema? El infarto agudo al miocardio es una patología cardiovascular grave que afecta a gran número de personas en todo el mundo. Y es importante saber sus síntomas, la causa y además de un buen manejo en caso de emergencias. Debido a que actualmente en Chile el IAM es la principal causa de muerte en hombres y la segunda en mujeres, según un estudio de la Revista de Médica de Chile que se realizó entre el 2008 y el 2016. Las tasas de incidencia bruta actualmente es de 84.4 casos cada 100.000 habitantes y se proyecta que para el 2025 sea de 115,15 casos cada 100.000 habitantes. Y es por esta problemática en Chile que nuestro objetivo en esta cápsula informativa es brindar información clara y concisa sobre el infarto agudo al miocardio, como su clasificación, su patogénesis, la clínica, el diagnóstico y su manejo, además de ciertas maneras de cómo prevenir el infarto agudo al miocardio. Comencemos definiendo esta patología. El infarto agudo al miocardio es una condición en la cual se produce una obstrucción de una o más arterias coronarias que suministran sangre al músculo cardíaco. Esta obstrucción interrumpe el flujo sanguíneo y causa daño en el tejido del corazón, de los cuales se produce una necrosis en el músculo cardíaco. Habitualmente se produce una obstrucción completa de la arteria coronaria, secundaria a trombosis oclusivas, como consecuencia de un accidente de placas ateromatosas. Esto determina la ausencia del flujo sanguíneo al miocardio y el posterior desarrollo de una isquemia grave, que progresa en el tiempo hasta la necrosis transmural del músculo cardíaco. Las consecuencias de este daño progresivo y dependiendo del tiempo se traducen en arritmias, insuficiencias cardíacas, rotura del miocardio y muerte. Ahora que hemos establecido la definición del infarto agudo al miocardio, hablemos un poco de las clasificaciones o los tipos de infarto agudo al miocardio que hay. Principalmente, siempre se presenta el infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST y sin la elevación del segmento ST. También, dependiendo de los cambios observados en el electrocardiograma, se puede hablar de una angina de pecho que tiene síntomas muy parecidos al infarto agudo al miocardio. Esta presenta un dolor opresivo y pasajero que puede durar desde 15 segundos hasta 15 minutos. También se describe como una tensión retroesternal en el tórax, y esto es debido a la isquemia que se está produciendo en el miocardio. Pasemos ahora a la clínica o forma de presentación del infarto agudo al miocardio. Cabe destacar que nuestro enfoque y alcance se centran en los síntomas más comunes como el dolor torácico opresivo, dificultad para respirar, sudoración profusa y sensación de malestar general. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los síntomas pueden variar entre los individuos. El principal síntoma del infarto suele ser el dolor visceral subesternal profundo, descrito por el paciente como un dolor continuo o una compresión, que suele irradiar la espalda, la mandíbula, el brazo izquierdo, el brazo derecho, los hombros o todas estas áreas. El dolor es similar al de la angina de pecho, pero suele ser más intenso y prolongado y se asocia con mayor frecuencia con disnea, sudoración, náuseas o vómitos, y salida temporalmente con reposo o administración de nitroglicerina. No obstante, las molestias pueden ser leves y alrededor del 20% de los infartos agudos de miocardio es silente, es decir, asintomático o que causa síntomas indefinidos que el paciente no reconoce como una enfermedad. Esto ocurre con mayor frecuencia en pacientes con diabetes. Los pacientes suelen interpretar estas molestias como indigestión. En particular, pueden atribuir al alivio espontáneo erróneamente a la emisión de eructos o consumo de antiácidos. La patogénesis de esta enfermedad se produce por tres causas, las cuales tienen cosas en común, las cuales son la obstrucción de las arterias coronarias. La primera es cuando un coágulo de sangre tapona esta arteria,
además de la sumatoria de un estrechamiento por parte de sustancias grasas, la cual se llama aterotrombosis. Después viene la segunda, que es un taponamiento, pero a través de una contracción de esta arteria, impidiendo el flujo sanguíneo. Y la tercera y última es la aterosclerosis, cuando las sustancias grasas taponan nuestro flujo sanguíneo dentro de esta arteria coronaria. Para diagnosticar el infarto agudo del miocardio, primero se debe realizar una evaluación clínica. Durante esta evaluación, a nuestro paciente se le aplicará una anamnesis, de la cual vamos a obtener factores de riesgo. Estos factores de riesgo pueden ser tanto modificables como no modificables. En los factores de riesgo modificables tenemos patologías como la hipertensión, la hiperlipidemia, diabetes mellitus, obesidad, dieta poco saludable y vida sedentaria. Y en los factores de riesgo no modificables tenemos la edad avanzada, el sexo masculino y la historia familiar de enfermedad cardíaca. Para confirmar este diagnóstico tenemos dos exámenes que son los más usados comúnmente. Por un lado tenemos el electrocardiograma, que es un examen donde se registra la actividad cardíaca eléctrica del corazón y puede mostrar cambios característicos en el segmento ST en caso de infarto agudo del miocardio. Por otro lado tenemos la angiografía coronaria, que es un procedimiento invasivo en el cual se introduce un catéter por las arterias coronarias. Esto con el fin de evaluar la obstrucción gracias a un tinte especial que hace contraste en los rayos X, y es posible apreciar la forma en la que fluye la sangre. Bueno, ahora llegamos al manejo de infarto por miocardio. En esta enfermedad es crucial y vital el tiempo en que se debe actuar, ya que debe ser muy rápido. En esta enfermedad encontramos medidas farmacológicas, como pueden ser los antiagregantes plaquetarios o tratamientos para el dolor, como también medidas invasivas, que son las angioplastías primarias. Como medidas de urgencia se debe posicionar al paciente en posición semi-Fowler. Luego debe haber una monitorización constante de electrocardiogramas. Además, oxigenar al paciente con una saturación mayor al 90%. Luego de esto, se debe administrar la aspirina, mencionada anteriormente, como antiagregante plaquetario para reducir un poco el coágulo. Y se debe realizar una terapia de reperfusión temprano a través de angioplastía primaria y también una trombólisis. Y en caso de dolor, se puede aplicar para el manejo nitroglicerina sublingual a 0.6 miligramos. Para prevenir el infarto agudo del miocardio hay que promover la adopción de un estilo de vida saludable, alimentándose bien, realizando por lo menos 30 minutos de actividad física todos los días, además de identificar y controlar los factores de riesgo modificables que se encuentran, por ejemplo, la obesidad, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y dislipidemias, además de evitar el estrés, dormir 8 horas y abandonar el tabaquismo, ya que se estima que los fumadores tienen un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca respecto a los que no fuman.